Ahora, ¿qué tenemos que entender de las fracturas? Las fracturas se producen esta solución de continuidad, ¿sí? Y produce una resultante que se conoce como un trazo de fractura. ¿Qué es el trazo de fractura? Trazo de fractura es la dirección que toma esta solución de continuidad. La dirección que toma esta solución de continuidad. Eso es trazo de fractura, ¿sí? Ahora, ¿cómo se producen las fracturas? Las fracturas se producen por dos tipos de lesiones, que son lesiones indirectas y lesiones directas. Las indirectas quiere decir que las fuerzas son externas al foco de fractura. Por ejemplo, quiere decir que si este brazo se produce una rotación extrema, máxima, la fuerza es externa o lejana al foco de fractura. Quiere decir que si yo roto extremadamente esta extremidad, pudiera llegar a fracturarme el húmero, ¿sí? Y es una fuerza externa, lejana al foco de fractura. Por ejemplo, es una fuerza rotacional. ¿Qué es, por ejemplo, un mecanismo directo? El mecanismo directo es netamente la lesión, la contusión directa, por ejemplo, en una clavícula del mecanismo de lesión. La fuerza de energía es directamente en este segmento de la fractura. Y ahora algo que ya me han escuchado y es sumamente importante recordar o analizar es la fuerza o la energía que involucra a esta lesión, ¿sí? Eso es parte de la anamnesis de traumatología ortopedia cuando recibimos al paciente, el saber qué pasó, cómo se fracturó, sea lo atropelló un coche, una moto, una bici, desde qué altura. Es importante recordar o analizar qué fuerza está involucrada en haber fracturado esta estructura. Dentro de las lesiones indirectas, entonces tenemos los siguientes trazos de fractura, que son, como había dado el ejemplo de esta rotacional, puede ser rotacional, que produce un trazo de fractura conocido como un trazo de fractura espiroideo. También se puede producir un trazo de fractura por una flexión máxima, o sea, es una flexión máxima de este segmento óseo en las que se producen las oblicuas largas, estas también conocidas como en pico de flauta, son larguísimas, oblicuas. Estos son por flexiones máximas de esta estructura ósea. Si el mecanismo de lesión aumenta de energía, de este trazo espiroideo se puede soltar un fragmento muy específico, conocido como ala de mariposa, que es la resultante de una espiroidea de alta energía. O de una oblicua larga se puede desprender una cuña gigantesca, una cuña gigante, pero es propia de lo que es un mecanismo indirecto, ya sea de flexión o rotacional. ¿Qué tipo de trazos encontramos en un mecanismo directo? En un mecanismo directo podemos encontrar lo que es una transversa, una oblicua corta. ¿Cuán corta? Menos de 30 grados. El mecanismo de lesión va aumentando en intensidad, se puede desprender este fragmento, sí, es un fragmento en cuña, ¿sí? Pero resultante de una oblicua corta, como lo están viendo. A continuación, el mecanismo de lesión aumenta de energía, quiere decir que se pueden producir más fragmentos. ¿Cuántos? Más de 3 ya se considera una fractura conminuta, compleja, multifragmentaria. Se puede producir también una fractura que se denomina que en el mismo segmento óseo se encuentran dos focos de fractura. Estaríamos hablando de una fractura segmentaria. Básicamente se desprende todo un segmento de esta diáfisis o esta estructura, ¿sí? Entonces son los tipos de trazos de fractura que podemos encontrar dependiendo de los mecanismos directos e indirectos, ¿sí? Obviamente analizaremos después los trazos intraarticulares, ¿sí? Porque ahorita estamos hablando más que todo tal vez de lo que son diáfisis. Los trazos intraarticulares se tienen que analizar por separado, cada uno de ellos dependiendo la articulación. Por eso después vamos a analizar clasificaciones para cada una de ellas para tomar las decisiones de tratamiento.